Muy buenas tardes, compañeros, compañeras docentes que se siguen sumando a esta transmisión. Mi nombre es Alejandro Villalba Nieto, soy editor de texto, corrector de texto en Leamas Ediciones. Lo que nosotros tenemos que tratar aquí es bien importante, es sobre la participación, como les decía, la participación de los padres de familia en los proyectos educativos, que viene a ser algo bastante difícil, porque todos sabemos que la idea del trabajo por proyectos es que los padres de familia participen. Y en muchos casos, o más bien dicho, en la mayoría de casos, sobre todo en la educación fiscal, esta participación suele resultar bastante difícil. Y suele resultar bastante difícil porque, porque no hay una comunicación, bueno, una comunicación en general entre autoridades ministeriales, autoridades institucionales, docentes, padres de familia, estudiantes, y nosotros todavía tenemos ciertos rezagos del pensamiento teórico que teníamos, que debimos haber dejado antes, no antes de la emergencia, sino incluso antes de la reforma educacional del 2016, de la actualización de la reforma del 2016. Para los que ya nos han seguido a nosotros en estas emisiones, sabrán, por ejemplo, que los que ya nos han seguido en estas emisiones saben muy bien que nosotros nos hemos centrado en nuestro axioma, nuestro leitmotiv en estos seminarios, es tratar de que el docente comprenda claramente que la idea de la educación actualmente ya no es la transmisión del conocimiento, sino el desarrollo de la destreza o el desarrollo de la habilidad, el desarrollo de las destrezas y de las habilidades. Por lo que la enseñanza teórica sigue siendo importante, pero ahora es secundaria. Que el trabajo por proyectos es algo que nosotros tenemos que como que asimilarlo, o sea, no solamente decir, bueno, ahora voy a trabajar por proyectos y ya, o sea, voy a desarrollar las destrezas y ya. No, se trata de que ahora nosotros desarrollamos las destrezas dejando un poco de lado el trabajo teórico. O sea, nosotros tenemos que aprender a desaprender todo lo que habíamos aprendido, todo lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, un profesor de lenguaje, digamos, de séptimo de básica, tiene su programa educativo muy claro. Sabe lo que tienen que aprender los estudiantes. Dicen, en séptimo de básica es importante que aprendan esto, que aprendan esto, que aprendan esto, y está bien. ¿Sí? Y todos los profesores tenemos ese programa básico, o sea, sabemos qué es lo que se tiene que enseñar en cada año y cómo se tiene que aprender. Pero yo también en unas emisiones anteriores decía, eh, a ver, si cuando nosotros entramos al mundo laboral, hemos pasado, o entramos a la universidad, digamos, hemos pasado 12 años en escuela y colegio, hemos pasado 12 años en la educación básica. De todo lo que hemos aprendido, ¿cuánto nos queda todavía y cuánto vamos a utilizar? La triste respuesta es que un 30%. O sea, es algo terrible. Es algo terrible darnos cuenta que un 70%, fíjense, 70% es un número enorme. 70% de todo lo que aprendemos en 12 años de estudio se nos olvida. No lo usamos. No nos sirve. Jamás. Entonces la pregunta obvia es, entonces, ¿para qué aprendimos eso? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque nos hemos centrado, obviamente nos hemos centrado en la temática, más que en la práctica, más que en el desarrollo de destrezas. Entonces, la idea de la reforma que les decía, de la actualización curricular del 2016, el trabajar por destrezas, con criterios de evaluación, con indicadores, sirve para que nosotros como docentes empecemos a desarrollar la práctica. ¿Ya? Esa es como la premisa. De eso yo ya he hablado en muchas emisiones anteriores y siempre cuando hago asesorías o capacitaciones, siempre empiezo por ahí. Tenemos que tener eso bien claro. La idea es la práctica. Bien, ya, eso ya lo tenemos claro. Pero aquí empiezan los problemas. O sea, nosotros supuestamente tenemos que generar práctica en nuestra clase, en este caso en la clase virtual. Pero ¿cómo generamos esa práctica? Entonces, en emisiones anteriores ya habíamos hablado de los proyectos, ya había puesto algunos ejemplos que voy a repetir el día de hoy también, los tengo por aquí.
en los que decía, por ejemplo, vamos a hacer, qué sé yo, vamos a hacer un jardín, vamos a sembrar plantas en la materia de biología. Bien, sembramos las plantas y ahí metemos la temática que estamos aprendiendo en biología, sembrando tal planta, y de pasito aprendemos de esto y hacemos un marco teórico en el que diga todo el conocimiento que tenemos que saber sobre la planta. Puede funcionar. El sembrar planta, las plantas que estamos aprendiendo sería la parte práctica del proyecto y el desarrollo de la destreza y obviamente también la temática nosotros como docentes la enseñamos, ya, hasta ahí todo bien. Pero resulta que existen muchísimos proyectos en los que la enseñanza en sí es muy poco aplicable. Claro. O sea, yo por ejemplo puedo decir, a ver, vamos a hacer un proyecto culinario en el que los estudiantes van a aprender y vamos a hacer no sé, vamos a hacer al mismo tiempo emprendimiento, vamos a hacer, qué sé yo, unos chocolates. Aprender a hacer eso y vamos a hacer una pequeña microempresa virtual de venta de chocolates. Bien, ahí yo necesito conocimientos estadísticos, tal vez necesito conocimientos culinarios, de biología. Ya, y digamos que en matemáticas estamos aprendiendo tal vez la raíz cuadrada, la potenciación. ¿Cómo la incluyo en ese proyecto? Entonces muchas personas dicen, no podemos, y claro, obviamente, no podemos incluir ciertas temáticas en el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos? Fíjense, la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo hacemos para incluir estos conocimientos? ¿Cómo hacemos para que estos conocimientos sean incluidos en el proyecto? Podemos rompernos la cabeza pensando cómo hacer para que estos para que estos conocimientos se vayan incluyendo en el proyecto. Pero la respuesta más sencilla realmente no es incluirlos, es excluirlos. La respuesta más sencilla es suponer que ciertos conocimientos no van a ser beneficiosos. Y por lo tanto nosotros como docentes tenemos toda la libertad de no trabajarlos. Esta afirmación puede ser un poco polémica por el hecho de que nosotros como docentes a veces decimos, ¿y qué conocimientos son los que vamos a eliminar? Pues nosotros como docentes tenemos que saber. O sea, no es que puede haber un currículo que nos diga, a ver, señores docentes, a ver, no sé, en séptimo de básica veíamos tal vez, yo soy especialista en la parte cultural y literaria, entonces voy a poner un ejemplo de esto. En séptimo de básica tal vez teníamos que ver oración compuesta, los conectores, las preposiciones y conjunciones. Ahora ya no vamos a ver preposiciones y conjunciones, pero sí vamos a ver oración compuesta. De la oración compuesta vamos a eliminar las oraciones yuxtapuestas y vamos a dejar las oraciones coordinadas y adversativas, qué sé yo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir cuál es el conocimiento que yo necesariamente tengo que eliminar? No, nadie puede decirme eso. No puede alguien venir y decirme, a ver, usted enseñe esto, esto y esto. No se puede. Yo como docente decido, porque yo conozco a mi grupo de estudiantes. Yo sé qué es lo que el grupo de estudiantes tiene que aprender y qué es lo que se puede eliminar. Si estamos, fíjense, estoy suponiendo que estamos aplicando la reforma del 2016 en clase. Ahí debería hacerse eso. Estando en cambio en casa, se debería hacer con más razón. Y con más razón, ¿por qué? Porque en clase teníamos, qué sé yo, en primaria teníamos 6 horas semanales de lenguaje. Ahora tenemos, exagerando, 2. A veces una. ¿Cómo vamos a impartir conocimientos que antes se daban en 6 horas? ¿Cómo los vamos a impartir ahora en 1 hora? No se puede. Una nosotros como les dije estamos haciendo investigación, una de las quejas principales que nosotros hemos visto entre padres de familia es que muchos docentes lo que hacemos es tomar el conocimiento, explicarlo en general en la hora o en las 2 horas de clase y tratar de que el estudiante lo siga avanzando en su casa. No es mala idea, pero eso implica, fíjense, ¿qué implica eso? Implica que el estudiante tendría que autoeducarse. Obviamente tiene el apoyo del profesor en clase asincrónica, claro. Tiene el apoyo del profesor en grupos de WhatsApp, en plataformas de comunicación institucional. Sí, tiene ese apoyo. Pero el principal apoyo que tiene el estudiante cuando está en casa y tiene que entender temáticas que el docente no alcanzó a explicar porque solo tuvo 2 horas de clase,
El principal apoyo es el padre de familia. Sí, es el padre de familia. Y entonces la mayoría de padres se han quejado diciendo, bueno, no la mayoría, pero muchísimos de los que hemos recogido, de las investigaciones que hemos hecho, muchísimos se quejan diciendo que los profesores mandan deberes de cosas que ellos ya se olvidaron. Volvemos a lo anterior, ¿no? Del 100% que aprendimos en el colegio, en realidad en la práctica utilizamos el 30% y el 70% lo olvidamos. Sí, a todos nos pasa, a los docentes también. Entonces no podemos nosotros suponer que el padre de familia va a entender ciertas temáticas. Tal vez cuando son niños pequeños y son en temáticas elementales, sí, podemos apoyarnos en eso. En séptimo de básica ya es un poquito más difícil, pero podría seguir funcionando. En secundaria ya es casi imposible. Que un padre de familia, por ejemplo, que tal vez se dedica, tal vez es abogado, tal vez se dedica tal vez es comerciante, se siente a asesorar a un estudiante a resolver problemas de vectores. No se va a poder. No se puede. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Como les decía, la solución ahí es reducir el conocimiento en función de la destreza que quiero yo desarrollar. ¿Sí? Entonces, suponiendo, volviendo a mi ejemplo, en séptimo de básica estábamos, digamos que la destreza tiene que ver tal vez con el conocimiento de la cultura, el conocimiento de las tradiciones orales y la, tal vez la apreciación que el estudiante debe tener de la tradición y el conocimiento que debe tener de las leyendas o de la literatura popular de cada región. Bien, entonces yo me pongo a pensar y digo, ahí es necesario que conozca conectores, preposiciones, conjunciones, claro que sí. Ahí es necesario que conozca oraciones compuestas, claro que sí. Pero fíjense en esto, en el ejemplo que estoy poniendo. ¿Es necesario que conozca oraciones compuestas? Sí. Lo que no es necesario es que sepa diferenciar, por ejemplo, lo que es una oración subordinada objetiva de una oración coordinada y yuxtapuesta, de una oración disyuntiva. O sea, que sepa todos esos nombres que son tan técnicos. ¿Para qué le va a servir saber eso? No, no, no. Eso, o sea, cuando yo estoy pensando, pienso en la destreza. A ver, lo que yo quiero es que el estudiante pueda reconocer estas tradiciones, estas leyendas. En esa necesidad, no necesariamente tiene que conocer esos nombres tan raros, pero sí tiene que saber la función de esas oraciones. Tiene que saber que, por ejemplo, el nexo porque va a unir dos oraciones en las que la primera va a ser la razón de la segunda. Y punto. Dos oraciones como por ejemplo, tal vez en la misma temática de las leyendas, yo digo, tal vez digo, el padre Almeida eh, dejó de irse de parranda porque el Señor le habló, el Señor Jesucristo le habló. Entonces ahí el estudiante lo que tiene es que saber que la oración anterior es como quien dice un concepto y la segunda oración es la razón del concepto anterior, la razón de lo que dije anteriormente. Fácil de entender. ¿Y qué tipo de oración es esa? Bueno, inclusive me puedo yo olvidar el tipo exacto, el nombre, toda la complejidad de la temática me puedo olvidar siempre y cuando el estudiante sea capaz de reconocer la funcionalidad de esa oración. Entonces, fíjense, ¿qué he hecho aquí? Estoy reduciendo, entonces tomo todos esos conceptos, oraciones yuxtapuestas, coordinadas, subordinadas, adjetivas, sustantivas, y los pongo a un lado y únicamente le pregunto al estudiante o le hago leer y trato de generar material, pruebas, evaluaciones, qué sé yo, en las que el estudiante yo tenga la certeza de que él reconoce que el nexo porque va a unir dos oraciones en donde la una es la explicación de la otra. Que dos oraciones que se unen con el nexo pero, la una va a contradecir a la otra. Dos oraciones que se unen con el nexo aunque, la una va a complementar a la otra. Y así por el estilo. Entonces, la idea es, tomando este ejemplo, que es un ejemplo bastante simple, que obviamente tal vez en otras materias sea muy difícil de aplicar, pero tomando este ejemplo en la mayoría de las materias que nosotros damos, desde primero de básica hasta el bachillerato, intentar hacer este ejercicio y reducir de un 100% de contenidos que yo daba en 6 horas,
tratar de reducirlos lo más que se pueda, a lo básico, a lo elemental. Que sea tan elemental que obviamente un padre de familia puede explicarlo. Porque esto del uso del porqué, del uso del sin embargo, del pero, es algo que un padre de familia entiende. Claro que entiende. Si no entendiéramos, ¿cómo nos comunicamos? Lo entendemos muy bien, lo usamos. Tal vez no diferenciamos todos esos nombres raros de las oraciones compuestas y juxtapuestas, tanta cosa no las diferenciamos, pero sí lo utilizamos. Entonces, colocando así la información, nosotros hacemos que sea más accesible y que pueda ser más fácilmente aplicada en un proyecto educativo. Si nosotros vamos a la página Recursos 2 del Ministerio, en esa página proponen proyectos cada mes, cada 4 semanas. Claro, en esa página del Recursos 2, nosotros vemos que tenemos esos proyectos y algunas instituciones utilizan directamente ese proyecto. Bien, hablando ahora un poquito de esos proyectos, digamos que estamos en segundo, tercero y cuarto de básica elemental. Es factible. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la página Recursos 2 y encontramos que en segundo, tercero y cuarto de básica vamos a tener un proyecto por cada año y por cada mes. Entonces, en ese proyecto nosotros entramos y tenemos conocimientos exclusivos del año. Bien, me puede servir, pero aún así para muchos resulta insuficiente. Pero si nos vamos en cambio a la básica media, básica superior, vamos a ver que tenemos un proyecto por todo el subnivel. En ese caso, el proyecto es 100% inaplicable. O sea, ¿cómo yo voy a aplicar un proyecto en el que tengo una temática de lenguaje para una semana, una temática de lenguaje para una semana, que es, no sé, un párrafo de algo que se aprende en octavo y voy a aplicar lo mismo para octavo, noveno y décimo? No, es completamente insuficiente. Pero si es insuficiente, entonces, ¿por qué lo hacen? Es que esos proyectos están pensados como un apoyo en el caso específico de conexión cero. ¿Para qué? Para que esos proyectos puedan ser adquiridos por las personas que tienen conexión absolutamente nula con la institución, para los estudiantes que no pueden conectarse para nada con la institución. Esa es la idea. No estoy diciendo que funcione, porque en realidad no funciona muy bien, pero la idea es esa, que el estudiante pueda adquirirlos tal vez por el internet mismo o por la prensa, porque en la prensa también se suelen publicar. Otro paréntesis, yo digo que en la prensa se suelen publicar porque eso es lo que dice el ministerio, pero a mí personalmente no he visto que se haya publicado en la prensa. Cierro paréntesis y sigo diciendo que bueno, entonces estos proyectos son adquiridos por el estudiante a través de la prensa, del internet, qué sé yo, y son trabajados con el apoyo de quién si no tienen conexión con la institución, de los programas de televisión y radio. En los programas de televisión y radio hay desarrollo de estos proyectos con horarios. En las radios, en la televisión, esos horarios están publicados en internet. Se supone que en estos casos, o sea, el alumno trabaja trabaja directamente sin el profesor. Para eso sirven. Pero una aplicación así, 100%, alumno directamente con el programa de televisión y el proyecto, sin participación en ningún sentido del profesor, tampoco es posible. Hemos escuchado, por ejemplo, de docentes que todos los días, lunes, yo eso sí tengo clara conciencia de que he hablado con docentes, que todos los días lunes en sectores rurales van casa por casa de sus estudiantes entregándoles el material para que trabajen en la semana, porque no tienen conexión durante toda la semana. Es un esfuerzo enorme de parte del docente, docentes que en realidad se interesan por la educación y por sus estudiantes. Y también hay casos en los que no hay tampoco conexión, o sea, es la misma circunstancia y el docente intenta comunicarse con los padres de familia, con los alumnos, no puede y por lo tanto no lo hace. También pasa eso. O sea, tenemos de todo, hay para escoger las circunstancias actuales en el país. Entonces, en este caso, ¿de qué nos servirían estos proyectos del ministerio? Nos sirven como apoyo, claro, nos sirven para nosotros utilizar esas actividades, nos ayuda bastante, ya tenemos bastantes actividades ahí por desarrollar, pero obviamente necesitamos desarrollar más actividades. Es limitante, es demasiado elemental. Entonces, ese proyecto puede servir como un
Ejemplo, ¿cómo trabajan en esos proyectos? Trabajan más o menos así. En este proyecto tenemos, vamos a resumir todo muy rápido, el objetivo, el acercamiento a los objetivos sacados del currículo priorizado, ¿sí? Y aquí en la planificación tal y como estaba propuesta por el ministerio, ¿no? Con conceptos, destrezas, indicadores, propuesta del docente y recomendaciones. Entonces decía que aquí en los conceptos tenemos las teorías atómicas y modelos de átomos, es de química, ¿no? Las destrezas relacionadas, los indicadores y la propuesta del docente, que consistía primero en observación de videos, después desarrollo de una conversación sobre la hipótesis de cuál es la teoría atómica más importante, más cercana a la realidad, luego investigación de preguntas, y luego la realización de un video explicativo por el estudiante y al final una conclusión que también tendría que hacerse en clase online. Entonces, este es el modelo que estaba explicando. En este modelo, la parte de la observación de videos, de la investigación y de la realización del video online son clase asincrónica. El alumno las hace en su casa con apoyo remoto del docente, tal vez en redes, bueno, no digamos en redes sociales, tal vez en grupos de WhatsApp, tal vez en los grupos de la plataforma educativa de la institución, qué sé yo. Mientras que la parte de la hipótesis, de la discusión sobre los modelos más cercanos a la realidad y las conclusiones realizadas van a ser realizadas en clase online, en plataforma Teams o Zoom o la que se trabaje. Estamos hablando de que este proyecto comprende 1, 2, 3, 4, 5 pasos, de los cuales 3 lo realiza el estudiante en su casa, sin participación del profesor. Bueno, no digamos sin participación del profesor, digamos en participación asincrónica del profesor. O sea, el profesor está ahí, pero está en el grupo de WhatsApp tal vez para responder preguntas. Mientras que de esos 5 mismos pasos, 2 se hacen en clase virtual, que son la conversación inicial sobre las teorías atómicas y al final las conclusiones. Entonces, fíjense, si suponemos que cada uno de estos 5 pasos requiere 1 hora de trabajo, tenemos las 5 horas semanales, o bueno, suponiendo que esto es un proyecto para una semana, o 5 horas tal vez trabajadas durante 15 días, qué sé yo. Bueno, no recuerdo exactamente cuál es la carga horaria de química, pero depende de cómo el docente distribuya su tiempo. Pero en este caso, en este proyecto está para 5 pasos. Suponiendo, como dije, suponiendo que son 5 horas, entonces son 2 horas de clase virtual y 3 horas de clase asincrónica. Entonces, en esta clase asincrónica es donde el padre de familia tiene que estar presente. ¿Cómo puede estar presente en este ejemplo que estoy poniendo? ¿Cómo podría estar presente el padre de familia en este ejemplo específico? Primero, en la investigación, el padre de familia tiene que estar presente tal vez compartiendo las fuentes de información, tal vez ayudando a conseguir en la práctica en sí, leyendo con el estudiante tal vez. Fíjense, estamos hablando de modelos atómicos, no es que el padre de familia tiene que saber. Aquí la pregunta dice, por ejemplo, una de las preguntas dicen, ¿en qué consiste la teoría atómica de Thomson? Digamos que el padre de familia no lo sabe. Bueno, yo tampoco la sé, no recuerdo. Pues entonces el padre de familia con el estudiante leen y pueden sacar una conclusión. Ayudarle al estudiante a entender tal vez algo que no se comprenda de la lectura. El estudiante lee y dice, la teoría atómica de Thomson consiste en esto, este otro, y no logra comprender la lectura. El padre de familia tiene que estar como apoyo para comprender la lectura, no para explicarle la química. Entonces, a eso es lo que me refería al inicio, ¿no? Se supone que el docente, cuando hace un proyecto como este en química, lo que está haciendo tiene que haberlo pensado de manera reductiva, como decía al inicio. Este proyecto de aquí, este que tengo aquí de química, sí está pensado así, porque está pensado únicamente, como les dije, en la cuáles son las teorías de esta, la teoría de este otra, ¿para qué? Para que se vaya y se investigue y se surjan preguntas sobre lo que están leyendo. Tiene que ver aquí mucho la comprensión lectora. No es necesario que el padre de familia ni que el estudiante tengan un conocimiento previo
bueno, sobre esta temática, pero sí conocimientos previos y destrezas previas sobre comprensión lectora, para que puedan comprender de qué se trata. Entonces, eso es lo mejor que se puede, bueno, no, tampoco diría que es un proyecto estrella este, ¿no? Pero yo diría que está bien concebido, pero aún así genera problemas. ¿Qué problemas genera? Principalmente genera el problema de que aquí estas preguntas tienen que resolverse, tiene que el estudiante resolverlas de la nada. Colocando, por ejemplo, teoría atómica de Thomson en la Wikipedia y leyendo y tratando de comprender y tratando de entender palabras. O sea, el trabajo es del estudiante, está bien, es constructivista, sí, está bien, pero diría que de algún modo el docente, o sea, hubiese sido mejor en este caso que esta investigación también genere material didáctico. Por ejemplo, la teoría atómica de Thomson, tal vez, no sé, hacer organizadores gráficos, como decía hace rato, tal vez hacer análisis, síntesis, tal vez un proceso deductivo, tal vez un dibujo, tal vez una búsqueda de curiosidades históricas. ¿Qué son todas esas? Son estrategias didácticas. Sí, hubiese sido más útil hacer eso, pero obviamente ponerse a diseñar estrategias didácticas para cada pregunta va a ser muy, muy largo. Que se recomienda entonces trabajar con textos impresos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre hay que, los puntos importantes los suelo recalcar. El trabajo con textos impresos se creyó al inicio de la emergencia en marzo del año pasado, se creyó que podía suplirse con los recursos tecnológicos. No es posible. Todos ahora sabemos que eso no es posible. No se está avanzando en la educación porque no se está trabajando con buenos recursos. Entonces es por eso que también nosotros planteamos estas capacitaciones no solo para docentes, sino también para padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia son los únicos autorizados a decidir la compra de los textos. No, no la institución no puede obligar a comprar textos, todos sabemos eso. Pero a veces la institución, los docentes, las autoridades saben de la importancia de un texto y los padres de familia deciden no comprarlo sosteniendo cuestiones como las que decía hace rato, ¿no? Que no se necesita textos si se tiene el material virtual. Hubiese sido, hubiese sido muy bueno eso, pero en la realidad no está funcionando. El material virtual en la mayoría de instituciones fiscales, de instituciones rurales, no está funcionando. Inclusive en muchas instituciones particulares tampoco está funcionando. Eso también es verdad. Por lo cual es necesaria la adquisición de este tipo de material. Es imprescindible. En el caso, por ejemplo, de aquí, con un texto de química, esto estamos en planificación para primero de BGU, con un texto de química de primero de BGU vamos a tener obviamente esta temática y vamos a tener ahí muchas actividades propuestas, entre las que también se incluyen actividades online. Vamos a tener muchas actividades propuestas en las que se incluyen actividades online de las que el profesor puede hacer uso para poder desarrollar su proyecto en la parte investigativa. Y a veces los textos también tienen el mismo proyecto ahí. Yo tengo, por ejemplo, algunos textos publicados con las demás editores, sobre todo de educación cultural y artística, en los que se proponen muchos proyectos ya para realizar directamente. O sea, el proyecto está ahí con las actividades de desarrollo y todo. Eso facilita mucho el trabajo no solo del docente, sino también del estudiante. ¿Por qué? Porque la actividad pedagógica de desarrollo de destreza ya está ahí. Nos ahorramos muchísimo el hecho de que el estudiante tenga que investigar y que tenga que conectarse todo el tiempo con el docente en clase asincrónica. Eso es necesario. No digo que no tenga que conectarse, sí, es necesario, pero podemos reducir mucho el procedimiento si tenemos el material correcto. En el caso de la materia de química, que es la que estamos viendo ahora, de este ejemplo, también tenemos proyectos de publicación de textos con Prociencia Editores, con el magíster Edwin Galindo, autor de textos de matemáticas y física, un autor muy reconocido aquí a nivel nacional,
con el que estamos también promoviendo el desarrollo de textos de trabajo para bachillerato de química, biología, literatura, historia, de todas las materias, porque todos nosotros como educadores y como editores sabemos que actualmente es necesaria el trabajo con material didáctico impreso. Cuando sea posible el regreso a las aulas va a ser más imprescindible todavía, mucho más imprescindible. Entonces, volviendo al tema que les estaba planteando, esta investigación es factible, pero sería mucho más practicable con la utilización de material impreso. La pregunta es, ¿cómo escogemos? ¿Cuáles son los temas que nosotros tenemos que trabajar? Bien, entonces la respuesta a eso sería, bueno, depende del proyecto. Bien, en mi proyecto yo quiero que el estudiante, a ver, el ejemplo que ponía hace rato es que el estudiante aprenda a apreciar las leyendas, el patrimonio oral o el patrimonio literario del Ecuador, cultural, el patrimonio popular. Bien, entonces en ese sentido, ¿cuáles son las temáticas que tienen que saber? Lo bueno es que el currículo priorizado ya nos ayuda dándonos un poco, o sea, simplificando un poco ese trabajo. Entonces, fíjense, este currículo priorizado tiene cuadritos. Tiene 7 cuadritos por cada subnivel. Matriz curricular de Bachillerato General Unificado. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadro número 1 del BGU. Tenemos los objetivos en general. Lo importante está acá. El primer cuadro va a tener este objetivo de aprendizaje, estos valores y este acercamiento socioemocional. Así vamos a tener 7 cuadros. El cuadro sigue, ya vamos a volver. Pero el cuadro sigue, y termina aquí cuando empieza el cuadro 2. Vamos a tener 7 cuadros, ¿por qué? Porque esto estuvo pensado para ser trabajado en cada parcial. Son 8 parciales, obviamente 2 parciales. No, perdón, me estoy equivocando. Son 4 parciales, no está pensado por cada parcial, sino para que se trabajen 2 por parcial. ¿Sí? Son 8 en total. Si estamos pensando que son 4 parciales a 2 proyectos por parcial, estamos hablando de 8 proyectos anuales. ¿Por qué son 7 entonces? Porque esto salió después de que se planteó, por ejemplo, no sé si recuerdan, cuando empezó el año lectivo se planteó, las 2 primeras semanas no hubo material de proyectos, pero la tercera y cuarta hubo una ficha que decía semanas 3 y 4. Y después de esa empezamos con el proyecto 1. O sea, las primeras 4 semanas fueron como de adecuación y a partir de la siguiente empezamos con los proyectos para que se completen los 8 proyectos a razón de 2 por parcial. Eso es lo que propone el ministerio, pero no necesariamente, como dije hace rato y repito ahora, no necesariamente es lo que todos tenemos que hacer. Las instituciones pueden trabajar en función de cómo las instituciones se vayan perdón, aquí estaba viendo unos comentarios interesantes. Decía que la institución es la que escoge cómo se debe trabajar. La institución crea su programa educativo y dice, vamos a trabajar tal vez con proyectos semanales, proyectos mensuales, qué sé yo. Esta es la propuesta del ministerio, pero no hay que seguirla al pie de la letra. No obstante, la mayoría de instituciones la está siguiendo. Es por eso que el primer proyecto tomó estos objetivos. Los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana relacionados a temas sociales, ambientales y económicos, culturales, es necesario aplicar estrategias de razonamiento lógico. Los valores para trabajar son la solución de conflictos, pensamiento crítico, Luego, para el siguiente mes, se tomó en cambio el objetivo del cuadro 2. Los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad. Entonces, primero estábamos hablando de resolver problemas, luego de la vida y su diversidad, y así si nosotros nos vamos a las fichas que el ministerio cuelga en la página Recursos 2, vamos a ver que cada ficha, según el mes, corresponde a estos objetivos. ¿Cierto? Entonces ya, tenemos el objetivo. Pensemos en el primero, que era
Resolver problemas de la vida cotidiana. Miren lo que tenemos aquí. Contenidos esenciales. Ahí está la clave. Aquí alguien, los expertos del ministerio, los pedagogos del ministerio, ya nos ayudaron con el trabajo aquí. Miren, ya nos pusieron en lengua y literatura cuáles son los temas que eventualmente podemos nosotros trabajar para que no tengamos nosotros que hacer esa reducción. O sea, nos ayudan, igual tenemos que hacerla, pero nos ayudan ya diciéndonos cuáles son los temas más prácticos para este cuadrito. Entonces ya tenemos todos esos temas, ya inclusive nosotros podemos de estos temas escoger alguno, escoger otro, cambiar uno, cambiar otro. Nadie nos puede decir qué enseñar exactamente, compañeros, compañeras. Nosotros mismos tenemos que aplicarlo. Entonces aquí escogemos algún tema y digamos que yo escojo este que dice ambigüedades, falacias, distorsiones y desviaciones en el discurso. Todos sabemos lo que son las ambigüedades, las falacias en el discurso, ¿no? Falacias en el discurso, ambigüedades están ahora muy de moda gracias a la campaña política, por ejemplo. Ajá. Entonces, vamos acá y vemos en lengua y literatura cuál es la destreza que me corresponde a esa temática que acabo de escoger. Veamos esta, valorar el contenido explícito de dos o más textos orales, identificar contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones o desviaciones. Aquí está. La primerita es la destreza que yo voy a trabajar. Y obviamente también busco el indicador que corresponde a esta destreza, que también debe ser el primero, porque obviamente todo está en orden. El estudiante identifica contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones. Bien, aquí está. Entonces voy a trabajar esa destreza. Mi objetivo como educador en el proyecto que voy a trabajar es que el estudiante valore el contenido de textos orales e identifique contradicciones. Bien, si yo me voy, por ejemplo, a la temática. Voy a pensar en la temática. Yo digo, en la temática hay muchísimos conceptos complejísimos para resolver esto. Sí, hay las falacias, por ejemplo, tienen nombres en latín, ¿no? Falacia ad hominem, falacia, bueno, hay muchísimas. Y no voy a ponerme a enlistar todo eso y a esperar que el alumno lo aprenda. ¿Esa es la intención? No, la intención no es esa. Si estuviéramos en clase teórica, tal vez ese sería el objetivo, esa sería la intención. Pero como vimos en la destreza, la intención es que el estudiante reconozca la falacia. Pongamos un ejemplo, ¿qué es una falacia ad hominem? Es cuando en lugar de atacar al argumento se ataca al hombre, a la persona que lo dice. Son ejemplos, eso nos pasa todos los días. Por ejemplo, alguien dice, tú no deberías hacer, no deberías, bueno, no pongamos no deberías, digamos, alguien argumenta diciendo, yo creo en tal ideología o en tal partido político, yo creo en tal pensamiento. Y una persona viene y le dice, tú no deberías opinar porque tú cometiste un error en tal época. Algo muy típico de la política, ¿verdad? Echarse en cara los errores pasados. Bueno, tal vez en política tal vez eso tenga cierta validez, pero a nivel literario es una falacia. No se está atacando al argumento, se está atacando a la persona. Si yo le explico eso a un estudiante, ¿lo entenderá? Claro. ¿Lo podrá diferenciar? Claro. ¿No necesita conocer la clasificación en latín? No. Entonces el proyecto tiene que tratarse de eso. El proyecto tiene que orientarse hacia eso. Bien, ahora entonces yo pienso en un padre de familia. Los padres de familia somos capaces de reconocer una falacia ad hominem cuando se ataca a la persona en lugar de atacar al argumento. Claro que sí, lo vivimos todos los días, en cualquier circunstancia, en nuestros trabajos, nuestros barrios, nuestras familias. Claro que lo sabemos distinguir. Y a veces, haciendo mea culpa, la utilizamos para atacar a otras personas. Entonces el padre de familia sabe cómo se usan estas falacias. ¿Por qué, si el padre de familia lo sabe, por qué no va a poder ser parte del proceso educativo? ¿Por qué no va a poder ser parte del proyecto? Pero nosotros como docentes no tenemos que decir, a ver, vas a hacer el proyecto y vas a esperar que tu padre te ayude o decirles a los padres, papitos y mamitas, tienen que estar pendientes. No, 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 eso no funciona, compañeros.
No, 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 no. Nosotros tenemos que en el proyecto hacerle participar al padre de algún modo. El proyecto tiene que decir, a ver, si estamos hablando de encontrar falacias, tiene que decir, por ejemplo, tal vez un proyecto de entrevistas en las que el estudiante le hace preguntas a su padre, a su madre, a su familiar cercano, y este familiar cercano responde las preguntas y el padre y el estudiante reconoce las respuestas, reconoce tal vez las falacias o las ambigüedades en las respuestas. El padre es parte del proyecto. No es que tiene que estar ahí viendo cómo hace, ni ayudándole a investigar. No, es parte del proyecto porque él es el que responde las preguntas del proyecto. Eso en ese caso. En un proyecto de química, en uno de biología, en uno de emprendimiento, es muy fácil hacerles participar a los padres. Pero en uno de física, en uno de matemáticas, en materias más técnicas, es un poco más difícil. Es un poco más difícil. En esos casos, el único modo de desarrollar la destreza es, bueno, no soy matemático, pero me atrevo, tal vez con riesgo de equivocarme, me atrevo a decir que es resolver los ejercicios, que el estudiante resuelva los ejercicios. Entonces, ¿eso qué significa? Que en muchos casos es posible hacerle participar al padre, en otros casos no va a ser posible, pero nosotros como docentes tenemos que hacer que el padre participe. Tenemos que hacer que el padre de familia sea parte de la educación, pero formando parte del proyecto, no únicamente como una ayuda externa. Entonces nosotros aquí tenemos las destrezas para cada una de las actividades planteadas en el cuadro 1. Bueno, estoy un poco perdido con esto, pero me parece, a ver si el cuadro 1 era para el primer, estamos entrando al segundo quimestre, entonces deberíamos estar en el cuadro 5. Vamos a ver qué tenemos en el cuadro 5. A ver, les pregunto, señores, compañeros, compañeras docentes, ¿estamos en el cuadro 5? Si la respuesta es no, estamos en el 4, en el 3, no se preocupen. Repito, esto no es limitante, esto es una ayuda. ¿Sí? Solo el docente sabe cuál es el proyecto, cuáles son las temáticas que debe trabajar. Nadie puede decirle, el ministerio no puede decirle cuáles temáticas trabajar. Pero fíjense, estos cuadritos son de gran ayuda. Reducen muchísimo el trabajo al desarrollar, al diseñar los proyectos para que el alumno los desarrolle. Entonces decía que como estamos entrando al segundo quimestre, esta semana entramos al segundo quimestre, deberíamos, bueno, no deberíamos, no voy a decir eso porque no es, como dije, no es limitante. Sería útil ir al cuadro 5, es lo que plantea el ministerio. En el cuadro 5, el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes comprenden que la salud, la cultura y el entretenimiento son ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto de vida. Salud, cultura y entretenimiento, fíjense. Son los tres ejes que vamos a trabajar en este quinto cuadrito y que obviamente ya si empezamos ya estoy hablando de la sierra, ¿no? Estoy hablando de la sección sierra. Aquí también tenemos muchos docentes de la costa que obviamente no estarían en el cuadro 5, sino que ya estamos por terminar el año en la costa, ¿no? Significa que estaríamos ya tal vez en el cuadro 8. ¿Sí? Pero pongamos este ejemplo del cuadro 5. Salud, cultura y entretenimiento. Digamos ahora el ejemplo de historia. Veamos en historia qué nos dice. Estamos en el currículo, en el bachillerato, ¿no? O sea, el ejemplo que puse ahorita, pero esto corre para todos. Es más, el objetivo de aprendizaje es el mismo para todos los subniveles. En el cuadro 5, la salud, la cultura y el entretenimiento van a ser el eje rector de todo el diseño de proyectos para el primer parcial del segundo quimestre, tanto en la básica elemental, media superior y en bachillerato. Lo que cambian son los temas. Veamos en historia, les decía, las contribuciones éticas, intelectuales, económicas y ecológicas de las grandes culturas precolombinas. Cultura. Impacto de la conquista y colonización. Cultura. Educación para la ciudadanía. Tal vez cultura, entretenimiento y salud. Cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad. Ahí también tenemos bastante entretenimiento. La plurinacionalidad nos implica mucho de las expresiones artísticas, musicales de los pueblos originarios. Entonces yo escojo esto y en base a esto voy creando mi proyecto. Puede ser con la mayoría, como está trabajando con el formato del ministerio, es un formato bastante útil. ¿Sí? Pero esta parte del formato, en el ejemplo que ponía acá de química,
Esta parte del formato de la propuesta del docente es algo que solo el docente puede generar. En muchos casos también el gran problema que también planteé en otras capacitaciones es que nosotros nos centramos en nuestra materia. Tenemos que trabajar interdisciplinariedad, compañeros. Eso es imprescindible. La interdisciplinariedad es básica. Yo no puedo corregir un proyecto si, por ejemplo, no conozco lo que les decía, la relación entre dos palabras con un nexo intermedio que es lenguaje. No puedo. No puedo corregir un proyecto de lenguaje, por ejemplo, si mando a hacer encuestas que tienen que ser tabuladas y yo no sé estadística elemental. No puedo. Tengo que saber. No tengo que ser experto en estadística, pero tengo que conocer conceptos tal vez como la mediana, la moda y la media, mediana y moda. Claro, tengo que manejar esos conceptos. Y fíjense, estoy hablando directamente para docentes, pero para padres de familia también. Son conceptos básicos. No estamos hablando de nada especial. Estamos hablando de conceptos muy básicos que no es que no sepamos, simplemente tal vez no abrimos los textos y no los recordamos, pero es algo que si nos tomamos 10 minutos diarios vamos a recordar y vamos a utilizar. Sí, tenemos que obviamente superar esa costumbre a separar las materias con muros de concreto. Como cuando estamos en clase y un alumno tal vez viene, yo como profesor, soy profesor de lenguaje y viene el alumno y me dice, ayúdeme, profe, con esta suma. Y yo sé hacer una suma, obviamente, pero ¿qué le digo? Ah, no, yo soy profesor de lenguaje, pregúntele al de matemáticas. O sea, sabemos cómo ayudar, pero no lo hacemos porque no es nuestra área. A eso me refiero con poner muros de concreto. No, esos muros no nos ayudan con el desarrollo de los proyectos. Obviamente, si yo quiero desarrollar un proyecto y si yo soy profesor, tutor de proyectos de grado, de tercero de bachillerato, tengo que saber resolver por lo menos cuestiones básicas de otras materias para poder corregir el proyecto. Es algo bastante fácil, bastante fácil. Yo he trabajado eso con muchos docentes y muy fácilmente lo han recuperado porque son cosas que aprendimos en el colegio. Lo han recuperado y han trabajado. O sea, ese tipo de asesorías seguimos dando y yo obviamente lo sigo dando y seguiré ayudando a quien lo necesite. Obviamente eso es un trabajo particular mío como especialista en la materia para quien requiera y también no es que he dejado de trabajar también en asesoría y en realización de planificación, pero sí quiero dejar muy claro, compañeros, compañeras, que la cuestión didáctica tiene que ser del docente. Entonces, yo por eso muchas veces no he podido ayudar. ¿Por qué? Porque la realización didáctica no la he podido hacer tal vez porque no soy profesor de tal o cual materia y porque no es mi negocio la venta masiva de planificaciones estandarizadas. No, ese no es mi negocio. Mi negocio es la ayuda personalizada para quien la requiera. Obviamente eso a menor escala, no a mayor escala. Entonces es importante esta aclaración porque, como les dije, muchas personas suponen que existe un modelo específico de planificación o un modelo específico de proyecto. No, hay una apertura enorme para eso. Pero ahí vienen otras dudas. Muchos docentes me dicen, bueno, usted magíster, dice que hay apertura, que debe haber apertura, pero las instituciones me piden que haga así. Sí, eso es muy común. Eso es muy común. El tratar de estandarizar todos los procesos educativos de todos los docentes de una institución. Yo no soy experto en administración realmente, pero sé que debe tener sus razones. La estandarización de los documentos debe ser importante. Bueno, me imagino que obviamente es muy importante para poder manejar datos enormes. Claro. O sea, yo puedo decir, sí, si la institución le pide que haga eso, tiene que hacerlo en este sentido. Pero yo lo que no entiendo es cómo una institución le puede decir al docente qué estrategias didácticas utilizar. La institución le puede decir qué estrategias pedagógicas utilizar. Claro, está en su ideario. En el ideario institucional está. Somos constructivistas, qué sé yo, somos cognoscitivistas, dicen las instituciones. Sí, está bien. Pero no le pueden imponer a un docente cuál es el criterio pedagógico, perdón, el criterio didáctico que debe utilizar en su clase. No, no se puede. Supongamos que
Como dije, no soy experto en administración. Supongamos que existen en algunas instituciones la necesidad imperiosa de que se sistematice la didáctica en todos los profesores. Ya. Deben haber razones. Ya. Sí, yo puedo decir, sí, deben haber razones y muy válidas. Pero en ese caso, en el caso de que todos los docentes tengan que tener estrategias pedagógicas homogeneizadas, pero, sigo diciendo pedagógicas, disculpen, estrategias didácticas homogeneizadas, en ese caso obviamente tienen que ser socializadas con los docentes, no pueden ser impuestas. ¿Eso dónde está? Está en el ideario. ¿Y dónde está el ideario? En el PCI. Y cuando nosotros también doy capacitación en construcción del PCI, cuando nosotros construimos el PCI, ¿qué es lo que dice? Las fases del PCI, una de las fases es la socialización constante. No se tiene que decir a los docentes, usted va a hacer esto en la construcción del PCI. Se le tiene que decir, a ver, nos reunimos o se reúne la comisión especializada en tal cosa y establece cuáles son las estrategias didácticas que los docentes van a trabajar porque es necesario homogeneizar esas estrategias en la institución. Pero eso en el caso de que sea necesario. En la mayoría de casos, bueno, no me atrevo a decir la mayoría, pero en muchos casos no es necesario. Y funciona mucho mejor cuando el docente tiene libertad para escoger su estrategia pedagógica, la que él escoja, la que él requiera. Yo personalmente, hablando de estrategias, volví a decir pedagógicas, discúlpenme, hablando de estrategias didácticas, ¿qué recomiendo? El trabajo con libros. Y no porque yo trabaje en editorial y sea mi negocio. Bueno, sí, también. Pero precisamente por ser mi negocio y por estar yo inmiscuido tanto en la cuestión editorial, me doy cuenta que es la mejor forma de trabajar. Desde casa y desde la institución también. Tomemos en cuenta, compañeros, compañeras, que en cualquier proyecto de cualquier materia, se va a requerir la, la corrección gramatical, semántica, en la que el docente tiene que, no sé, corregir la comprensión de lo que acaba de escribir el estudiante. El estudiante escribe, por ejemplo, un texto para hacer el video sobre los modelos atómicos que habíamos dicho en la materia de química. Escribe un texto, un libreto para hacer un video. El docente de química tiene que corregirlo. Y el docente de química tiene que saber lenguaje para corregirlo. Claro. Y sí, el docente de química sí lo sabe, pero el estudiante está pensando en química y dice, esto es química, no es lenguaje. Así que no escribe un texto con corrección gramatical. Entonces, obviamente, para que el proyecto funcione, tiene que haber la interdisciplinaridad entre materias. Es necesaria, es imprescindible. Es necesaria, es imprescindible la, el trabajo interdisciplinario. Sí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, como docentes de cualquier materia, queremos que el estudiante pueda desarrollar un proyecto, el estudiante tiene que saber escribir. Y si tiene que saber escribir, tiene que saber leer. O sea, cuando se pone así nos damos cuenta de la importancia de la lectura, pero a veces no nos las dicen. Simplemente nos dijeron, en el 2016 nos dijeron que la lectura ya no es competencia exclusiva del área del lenguaje, ahora es un eje transversal, nos dijeron a muchos de nosotros. Pero nunca nos explicaron por qué. Nos dijeron ahora en educación física, en matemáticas, en sociales, en biología, en química, se lee. Nos dijeron eso. Y a veces nosotros decimos, ¿pero por qué? Si yo soy profesor de biología y soy profesor de matemáticas, ¿por qué tengo que hacer leer? Ah, nos damos cuenta que sí. Claro que tenemos que hacer leer. La lectura en sí, la lectura por sí sola, puede ayudarnos al desarrollo de más de la mitad de las destrezas de todas las materias. De todas. Incluso de educación física. Muchos dirán, pero ¿cómo la lectura va a ayudarme a desarrollar las destrezas de educación física? Ah, es que las destrezas de educación física requieren movimiento. Y existe una cultura de qué? Existe la cultura de la, se me fue la palabra, de que la gente no quiere moverse. ¿Sí? La gente quiere estar, no sé, viendo televisión en su celular, no se mueve, pasa sentada todo el día. ¿Sí?
Esta cultura de la inmovilidad hace que las personas, que sea necesaria un movimiento y entonces uno le dice al estudiante, bien, entonces vamos a hacer saltos, vamos a hacer poliechilenos, vamos a hacer esto, este otro. Y el estudiante los hace, pero no los hace con motivación, los hace porque yo le digo que los haga. ¿Cuál es la mejor motivación para que un estudiante mejore su rendimiento físico? El conocimiento de personas a quien admire, de futbolistas, de grandes atletas, de alguien que haya hecho historia y que el estudiante admire. Mucha gente admira a grandes futbolistas, por ejemplo, y quiere ser como ellos. Yo recuerdo hace 20 años en la ciudad de Lago Agrio, era una ciudad normal, tranquila. Volví después de unos 10 años a la ciudad de Lago Agrio y me impresionó que en Lago Agrio ahora hay muchísimas academias de fútbol. ¿Y, y por qué? ¿Por qué ahora hay academias de fútbol? Gracias a la motivación que les dio la historia del señor Antonio Valencia. Entonces esa historia, el conocimiento de esa historia hizo que los estudiantes se motiven a hacer deporte. ¿Qué mejor forma de motivar al mejoramiento físico que con la lectura? La lectura es el único modo, bueno, ahora actualmente también con los videos, pero mejor con la lectura. Es el mejor de los modos en el que se puede conocer la historia y se puede generar motivación. Y haciendo un paréntesis sobre esto, otra cosa que me impresionó también en la ciudad de Lago Agrio es que también hay muchas academias de pintura. Y eso es también por un señor que se llama Ramón Piaguaje. Muchos deben conocerlo, es un gran pintor de las selvas en el oriente, y que hizo que muchísima gente se motivara y que quiera dedicarse al arte. Es algo hermoso. Entonces, el conocimiento de este señor Piaguaje hace que las personas en el oriente y en todo el Ecuador se motiven y quieran trabajar. Fíjense, eso como ejemplo en el arte y en educación física. Se puede poner miles de ejemplos de por qué la lectura es importantísima, no solo en esos medios, sino en todas las asignaturas.